Estás escuchando El Litoral Podcast. Los hechos más relevantes, contados por los periodistas más reconocidos de la región. Cada vez que alguien de otra parte del país o de cualquier lugar del mundo pregunta cómo es Santa Fe, cómo es su paisaje, cómo es su geografía, hay que decirle que abra el Google Maps, que haga un zoom out, o sea que lo vea bien de lejos, y ahí va a ver dónde está enclavada la ciudad. Esa va a ser una buena manera de tomar real dimensión de dónde vivimos, rodeados de agua. De un lado, por el río Salado, del otro, por el imponente río Paraná, el segundo más grande del continente después del Amazonas. Un extenso curso de agua que nace en Brasil, atraviesa todo el límite oeste de la Mesopotamia argentina hasta confundirse con el agua salada del mar y luego del océano en el Río de la Plata. En estos casi 5.000 kilómetros de extensión pasa por Santa Fe, en lo que se denomina el Paraná Medio o el curso medio. En verdad nace más o menos a la altura de Santa Fe. En particular, por la ciudad pasa a través de un afluente, por lo menos lo que se ve desde la costanera, si bien después tiene contacto con lo que es Santa Fe, el Paraná, en la barranca que delimita con la ciudad de Paraná. Pero en la costanera santafesina pasa la laguna Setúbal, que es un afluente. De eso vamos a hablar hoy. Yo soy Nicolás Loyarte, cronista en el litoral de Santa Fe, y esto es el ciclo de podcast La Orilla Brava. Un intento de acercarnos un poco más al río desde sus infinitos costados, las expresiones artísticas, los deportes náuticos, las historias y por sobre todo la gente, las gentes del río. Y hoy tengo frente a mí, acá acompañándome, a un estudioso del río. Varias veces me tocó escribir en las páginas del litoral sobre la laguna Setúbal. Conté sobre los dos tonos marrones que tiene. Conté que era por los sedimentos que viajan a través del curso de agua desde los Andes. También dije alguna vez que estaba predestinada a desaparecer o a transformarse en un río. Y siempre mi fuente de información principal fue el geólogo Carlos Ramonel. Bueno, hoy Carlos es quien me acompaña, así que va a tener la posibilidad abierta y bien grande para desmentir todas las mentiras que yo dije a lo largo de la historia. Bienvenido, Carlos, y gracias por venir, por acompañarnos. ¿Qué tal, Nicolás? ¿Cómo te va? Hacelo nomás, desmentilo. Empiezo a hablar de la laguna Setúbal, que nos vincula con el Paraná, o sea, vincula a la ciudad de Santa Fe con el Paraná. Pero es una vinculación que no existió siempre, no viene de la prehistoria, ¿viste? Primer dato. Sí, primer dato, o sea, toda laguna, le digo a mis alumnos, es un pozo con agua. Eso para empezar a hablar, ¿viste? Mis alumnos son de ingeniería, entonces simplificamos con esa introducción y después empezamos a complejizarla. Y esas depresiones que albergan aguas de distintos orígenes, las depresiones y las aguas que pueden tener distintos orígenes también, ¿viste? De lluvia, de otro sistema fluvial, de ascenso del agua subterránea, ¿no? También tiene un origen, un momento en que se forma, ¿viste? El origen postulado para la laguna Setúbal lo conocemos de hace relativamente poco, ¿viste? Porque nunca se había escrito mucho sobre el origen de la Setúbal. Y aparentemente se formó a partir del desarrollo de un río transversal al Paraná, con orígenes en el Paraná, cuyo remanente hoy en día es el Riacho Santa Fe, que va paralelo por el sur a la ruta 168, que desarrolló un sistema deltaico en ese momento que bloquea las aguas que vienen del Bajo de los Saladillos, ¿viste? Este Bajo de los Saladillos es una depresión que efectivamente fue ocupado por el Paraná hace 100.000 años atrás. Un poquito. ¿Viste? Hace poquito. Eso lo sabemos ya que tenemos dataciones precisas
y también un contenido fosilífero en el fondo de la laguna Setúbal. Eso algún día podríamos hablar porque también es muy interesante de esa prehistoria del paisaje. Hay muchos fósiles de megafauna extinta en el subsuelo de la laguna Setúbal. Bien, te contaba entonces que a partir de este bloqueo que hace ese sistema del Taico se genera un área deprimida, pantanosa, que funciona como un sistema fundamentalmente salobre a lo largo de varios miles de años. Y tenemos noticias a partir de las crónicas de la conquista de la laguna Setúbal y repetidamente como una laguna de agua salobre, ¿viste? Es decir, una laguna que era alimentada por los saladillos, del bajo de los saladillos, uh-huh, de esa parte del este santafesino, y que se mezclaba con las aguas del Paraná recién en la terminación sur, ¿viste? O sea que en ese sentido, si entraba de alguna manera un caudal de agua por el riacho Santa Fe, corría al revés la corriente. O sea, iba hacia el norte. Iba hacia el norte, exactamente. Los afluentes, o sea, cuando vos te vas hacia la zona de la costa, uh-huh, desde la ciudad de Santa Fe, o te vas hacia Paraná, cruzás un par de arroyos donde hay puentes aliviadores en la ruta 168 que se llaman Saladillo I y Saladillo II. Bien, esos eran brazos que salían del riacho Santa Fe y se dirigían hacia la laguna Setúbal. Bien. Una situación que se fue invirtiendo con sucesivas crecidas y definitivamente a partir del año 83 el drenaje fue siempre hacia el sur. Es decir, que en el 83, con la inundación del 83, la crecida, empezó a agrandarse la entrada de agua, vamos a decirlo vulgarmente, a la altura del cerro en Entre Ríos, donde nace el arroyo Leyes y el Colastiné, y que son los que hoy en día vierten a la laguna Setúbal. Bueno, el arroyo Leyes venía agrandándose paulatinamente, ¿sí? Desde algún momento del siglo XIX empieza a tener mayor relevancia, que se va acrecentando hasta que, como bien dijiste vos, en la crecida del 83 experimenta un incremento de la sección enorme y altera totalmente lo que es la dinámica del propio sistema de depositación de sedimentos del arroyo Leyes y la de la Setúbal, la de la laguna Setúbal. En circunstancias de que estamos grabando este podcast, la altura es bajísima de la laguna Setúbal y del río Paraná en sí, está en menos de 2 metros de altura y se pueden observar grandes bancos de arena. Hay un mito que se dice que en Santa Fe, que la laguna Setúbal es un gran plato de sopa, que no tiene mucha profundidad. ¿Esto es así o hay zonas profundas? No es un mito. También se dice que se la cruzaba caminando. Sí. No es un mito en absoluto. Hoy en día, para esta altura hidrométrica que tenemos ahora, la mayor parte de la laguna tiene una profundidad de 1 metro. O sea que sí, con el agua a la cintura un poco más arriba. Totalmente, lo cual no permite a cualquier osado atravesarla porque existen grandes pozos artificiales, producto de dragado, el dragado que se ha hecho para el refulado de el barrio El Pozo, luego Ciudad Universitaria y últimamente los que se hicieron para las playas de la costanera oeste, que realmente esos pozos sobre el fondo, desde el fondo lagunar, alcanzan profundidades de 5 o 6 metros inclusive. Bien. ¿Y esos pozos están en la zona frente a Barrio El Pozo y a la costanera o están más adentro, más al norte? Bueno, tenés los que acabás de mencionar vos, y luego otros que están paralelos a la costanera oeste, y no te sabría decir la altura en este momento realmente. Quizá a la altura de los Espigones, puede ser. Sí, por ahí, por los Espigones, sí. Incluso hay un surco de erosión profunda que va desde la zona del Faro, se dirige hacia el norte por un espacio de alrededor de 1500 metros, que es otro proceso que se está dando y estamos detectando no hace mucho. Sí. ¿Y cuál es el futuro de la laguna Setúbal? De acuerdo a toda esta historia que tiene
y cómo el comportamiento actual de la laguna, de cómo se va mutando, se va modificando. Mirá, te decía entonces que con la aparición del Leyes, en algún momento el agua salobre de la laguna dejó de ser salobre para convertirse en el agua dulce que caracteriza la laguna mayormente, ¿sí? Y no solamente entró agua desde esa parte del San Javier y del sistema del Paraná en sí, sino que vino con sedimentos. O removilizó también sedimentos que se habían depositado antiguamente en la zona, generando un gran delta que va avanzando sobre la laguna a velocidades que son variables en el tiempo. A veces hemos medido avances lineales de 100 metros por año como promedio, luego de algunas crecidas de importancia, 500 metros por año. Y de tal manera que para una altura un poco más alta que la que tenemos hoy en día, intermedia entre lo que es aguas bajas y aguas medias, la superficie del delta desde la crecida de la superficie de la laguna Setúbal, desde la crecida de 1983 hasta ahora, se ha reducido en un 37%. ¿Sí? Para que te des una idea numérica de la pérdida de espejo lagunar, ¿no? ¿Se va a transformar en un río? Y a medida, claro, justamente un delta es la forma que tiene un río de perpetuar su planicie aluvial adentro de un cuerpo de agua, convirtiéndolo en un sistema fluvial. Ahora, esto el hombre lo puede modificar. El hombre puede, sí, puede modificar, puede intervenir menguándolo, es una forma, ¿sí? Y como es un sistema muy dinámico el del Paraná, quizás retardando el proceso, ocurran algunos otros fenómenos en donde se origina el arroyo Leyes que puedan cambiar la historia, ¿sí? Claro. Mientras tanto, ahí estaba planificada en su momento la represa de Paraná Medio, por ejemplo, que sí, no el se cierre de ejecutó. Chapetón estaba planificado en esa zona. Claro, Sí. que es un proyecto que hubiese tenido un impacto tremendo acá. Un impacto ambiental negativo muy fuerte, sí. Uh-huh. Bueno, Carlos, estamos hablando con Carlos Ramonel, que es geólogo y es especialista de Santa Fe, de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas, investigador, y bueno, nos está un poco desasnando sobre la historia de la laguna y el futuro de la laguna. Yo me quedé con algo que vos dijiste, que había fósiles en el fondo de la laguna. Entonces, la canción del monstruo de la laguna tiene su asidero. No sabía, pero hasta incluso cuando se hicieron ciertos dragados, como para la construcción del Parque Tecnológico Litoral, el Centro Tecnológico Litoral, la draga rescató algunos huesos fosilizados de esta megafauna que te digo, bueno, que creo que sería interesante para una historia sobre eso concretamente, ¿no? Totalmente. Y como siempre, recomendar el cuidado del medio ambiente, porque se ve siempre en la orilla, en las bajantes, la cantidad de basura, de bolsas, de residuos que la gente desecha y que tienen también un impacto en ese curso de agua. Absolutamente, absolutamente. Tenemos tenemos que cambiar nuestra forma de convivir con el río e interactuar con él. ¿Sí? Es como si fuera un patio demasiado trasero, nuestros cursos de agua, y realmente tenemos la dicha de estar ante un sistema físico y biótico extraordinario, ¿no? Así como lo situaste en ese ranking sudamericano de grandes ríos, a nivel mundial es el 10º río más grande del mundo. No hay otro igual en características. Cada uno de estos grandes ríos, de estos 10 grandes ríos, son sistemas únicos. Y han generado peculiaridades biológicas también, ¿no? Obviamente,
que prestan toda una serie de servicios ecosistémicos y que hay que proteger, ¿no? Gracias por compartir todos tus saberes en este ciclo que se llama La Orilla Brava, y seguramente nos vamos a ocupar en otras ediciones de lo que es el cuidado de la laguna Setúbal y del río Paraná. Carlos Ramonel compartió La Orilla Brava y yo soy Nicolás Loyarte en estas emisiones de El Litoral. Esto fue una producción exclusiva del Litoral Podcast. Escucha toda la producción del Litoral Podcast en ellitoral.com.